Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, estas cartas, estas cartas de amor de Jesús, yo espero que estén causando el mismo efecto que en mi vida y en la de mi familia, porque de verdad necesitamos volver a las raíces de cómo el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Y hoy la carta, bueno, es muy fuerte, lo siento así en mi espíritu, muy fuerte porque se trata de volver a ser pastores. ¿Por qué digo esto de volver a ser pastores o por qué el Señor nos habla de volver a ser pastores? Muchas veces vemos la tibieza espiritual, y uno de los síntomas espirituales de la tibieza, así como toda enfermedad, se manifiesta a través de algunos síntomas. En lo espiritual es lo mismo. Hay ciertas señales que advierten sobre la calidad de nuestra vida espiritual. La medicina moderna se vale de algunos aparatos para detectar cambios corporales que se asocian con ciertas posibles disfunciones o enfermedades. Hay aparatos para medir la presión, termómetros para la temperatura, para medir el azúcar, para medir el oxígeno, etcétera, etcétera. Pues la tibieza espiritual, algunos creen que solamente se trata de orar poco o de no congregarse habitualmente, y eso se refiere a ser tibio. O muchas veces la realidad es que se mide con lo que vemos en el mundo, pero la palabra de Dios define de una manera muy peculiar. Juan 15, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y por supuesto que esto también se cambió en el evangelio moderno o en el otro evangelio que vemos hoy. Y como necesitan justificar su falta de santidad y de consagración para Dios, además de la amistad con el mundo, y entiéndase por mundo al sistema incrédulo y pecador, entonces argumentan que Jesús comía y bebía con pecadores, que la iglesia conservadora discrimina hoy, que somos muy religiosos, muy legalistas, que somos cerrados. Es totalmente claro y verdadero que Jesús no vino por los justos y por los sanos. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. La gran diferencia es que cuando lo perdido es hallado, cuando los pecadores se encuentran con Jesús, pues dejan de estar perdidos y de vivir en el pecado. Hay un cambio, una transformación, y es lo que ellos olvidan. Jesús lo dejó muy claro. Yo os elegí del mundo. ¿Y por qué nos eligió del mundo? Pues para que no seamos del mundo. Un convertido es extranjero en tierra extraña. Un peregrino es un pasajero que está de viaje, de paso, y nuestra residencia y ciudadanía está en los cielos, dice la palabra en Juan 17, 16, cuando Jesús oró por los discípulos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, la medida de mi amistad con el mundo incrédulo determina mi estatura espiritual. Lo diré de nuevo. La medida de mi amistad con el mundo incrédulo determina mi estatura espiritual. Muchos se sienten más a gusto con los incrédulos que con los hermanos de la fe, pero la escritura es determinante, es radical, y es este aspecto, y por eso lo cambiaron, lo adaptaron, solo para justificar su, su mimetismo con el sistema, o sea, el estarse pareciendo más al mundo. Necesitan comerciar, hacer mercadería con la fe, como hemos estado estudiando, y por lo mismo deben ser y pertenecer al mundo. Cuando te sientes más bien, más cómodo que con los cristianos, y
y te sientes más a gusto con el mundo y con los del mundo, pues tienes los síntomas de la tibieza espiritual. Y no importa cuánto hables o prediques de Dios, si el mundo está cómodo contigo y tú estás cómodo con el mundo, tienes un grave problema. Primera de Juan 4, del 5 al 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No hablamos el mismo idioma. El mundo no nos oye. No compartimos los mismos valores y principios, porque el que es de Dios nos oye. Así nos unan lazos familiares o laborales. Si nos convertimos de verdad, solo mantenemos contacto para tratar de ganarles para Cristo, como lo hacía Jesús, para acercarlos al reino de Dios. Nunca fue una relación íntima como hoy podemos ver entre cristianos e incrédulos. La tibieza espiritual es un virus más mortal que el COVID y hay miles de contagiados y se está propagando dentro de la iglesia como una verdadera pandemia. Y no se ataja con una vacuna o distancia social, solo se consigue inmunidad con un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Dios va a tomar muy en serio la tibieza espiritual, no la considerará una elección, será motivo para desecharnos. Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Básicamente el cristiano es aquel que quiere estar bien con sus hermanos y la fe, pero también con el mundo. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Es la posición más triste y lamentable de quien conoce a Dios. O sea, queremos estar con un pie con el Señor y otro en el mundo. Y vas a terminar rechazado por unos y otros. Eso quiso decir el Señor cuando advirtió, no pueden servir a dos señores porque van a amar a uno y aborrecer al otro. Y yo parafrasearía el texto, serás aborrecido por los dos. Ahora, escuchen muy bien esto. Tenemos que entender una gran cosa, una cosa muy clara. Dice la palabra de Dios que para quienes creemos en Dios y aceptamos la Biblia como regla de fe, la presencia de Dios en una congregación o en un hombre marca una enorme diferencia a cuando Dios no está en el asunto. Muchos les ha tocado crecer en ambiente o tratar con líderes, ministros, donde Dios no tiene mucho que ver, donde se idolatra más al líder, al pastor, al ministro, y eso hace que se muevan con irrespeto, irreverencia y vulgaridad, pero todo cambia donde está Dios. Los verdaderos hombres de Dios están respaldados por el cielo, y desobedecerlos o levantarse en su contra es muy mala idea. La misma palabra nos dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los siervos de Dios, los ministros de Dios, los pastores, tendremos que rendir cuentas un día a quienes nos contrató para su obra, a quienes nos llamó. Pero la tarea que nos ha sido encomendada siempre tendrá su respaldo. Siempre pongo el ejemplo de los padres con sus hijos. Si uno de ellos desautoriza al otro cuando le disciplina o corrige, los hijos nunca van a respetar, porque van a ver una fuga de autoridad. Así se equivoque delante de esos hijos, no debe desautorizarse jamás a la otra parte. Los esposos siempre deben apoyarse. En cualquier organización, incluso la iglesia, debe regir este principio en el orden de jerarquías. Si el pastor descalifica a un compañero o a un obrero o al revés, los obreros lo hacen con su pastor para la congregación. Todo será un caos que conducirá a la anarquía, a estar sin ley. Y esto divide, destruye, crea bandos. Dios nunca jamás hace algo así. Lo que no significa que sean hombres infalibles, o sea, que nunca se equivoquen, porque daremos cuenta.
Lo que hay que entender es que no deben de hacerlo con quienes no les contrató. Solo por mencionar un ejemplo de los muchísimos que tenemos en la Biblia, dice en 1 de Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En este texto está la clave a la que me refiero, y Jehová estaba con él. Cuando Dios está en el asunto o en un hombre, se debe poner mucha atención a lo que dice y obedecer, porque si no el cielo intervendrá para avalar lo que diga. Y observamos más adelante, cuando toda la nación de Israel le pide a Samuel que ordene un rey para ellos, porque ya no estaban conforme con el gobierno del profeta Samuel y querían un rey como las otras naciones, una monarquía. Y Samuel va a consagrar a Saúl como el primer rey de Israel. Y dice en 1 de Samuel 8, 4 al 9, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Los argumentos del pueblo eran válidos. Samuel estaba viejo y sus hijos descarriados, pero Dios lo tomó personal. No te desechan a ti, lo hacen conmigo como hicieron desde que salieron de Egipto, siempre buscando dioses ajenos. Esa actitud le iba a traer a Israel siglos, cientos de años de ruina, de opresiones, de cautividad, de pobreza. Y le mandó Dios a Samuel que se los advirtiera. Lean 1 de Samuel, desde el capítulo 9, perdón, 1 de Samuel, desde el verso 9 al 22, en el capítulo 8. Y hay tantos ejemplos en las Escrituras. Moisés también, cuando el pueblo murmuró y se levantó contra su autoridad, Dios le dijo, apártate, que los destruiré a todos y a ti te pondré sobre un pueblo mejor y más numeroso que ellos. Por un hombre, su siervo, Dios estaba dispuesto a destruir con mortandad a casi 2 millones de personas. Y no lo hizo porque Moisés intercedió por el pueblo. Te pregunto, ¿sirves a Dios? ¿Tienes un lugar de liderazgo o ministerio? ¿Qué peso tienen tus palabras o decisiones? ¿Hoy están más preocupados por la apariencia que por el respaldo de Dios? De que se te llame apóstol, profeta, evangelista, pastor, reverendo, patriarca, etcétera, etcétera. ¿Cuánto valor tenía la bendición de aquellos hombres? Recordemos a Jacob luchando para obtener la bendición de su hermano Esaú, y luego José su hijo para obtener la de su padre para los nietos. No es juguete, es algo muy serio que deberías tomarlo en serio como lo hace Dios. Ahora pongan mucha atención. Nos quedamos ayer con una pregunta muy interesante. ¿Qué estamos engendrando? Me refiero a los pastores. Escuchen esto, si todos los graduados de las universidades terminaran trabajando en tiendas de autoservicio, en restaurantes de comida rápida, pues ¿quién en su sano juicio gastaría la cantidad de dinero que se requiere invertir para que sus hijos estudien en universidad? Se supone que en las universidades se forman profesionales que salen listos para competir por posiciones de alto nivel. De la misma manera, Pablo esperaba que la iglesia produjera santos que fueran valientes, trabajadores e inmutables ante las falsas enseñanzas y capaces de resistir la tentación. Lean Efesios 4 del 11 al 14.
Y Pablo describió el propósito de aquellos que estaban bajo su liderazgo y usó las frases condición de un hombre maduro y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en Efesios 4:13. ¿Tú podrías describir a los miembros de tu iglesia en estos términos? Maduros, que están a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos grandes expectativas con alguien que ha pasado años estudiando en la universidad. Pues asimismo debemos, escúchalo bien, deberíamos esperar mejores resultados de aquellos que han pasado estudiando décadas en la iglesia. Pero tristemente hay gente que tiene 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y son inmaduros, que nunca se han sujetado a ninguna autoridad. En última instancia, todo se resume a lo que producimos. Nos concentramos tanto en que la gente entre a la iglesia que no pensamos en lo que está saliendo de ella. El propósito de la iglesia no es solamente existir, es producir. Estamos produciendo discípulos maduros que imitan a Cristo en el servicio continuo a los demás. Estamos desarrollando comunidades cuya característica principal sea el amor, en una manera que el mundo se maraville al verlos, como Jesús lo dijo en Juan 13, 34 y 35. Si no estamos produciendo eso, ¿para qué existimos? ¿Acaso solo servimos para reunir gente una vez por semana? ¿O en verdad estamos produciendo una comunidad como la que hemos estudiado en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva? Hemos cambiado nuestro modelo de buen discípulo por alguien que apoya las actividades, que ofrenda y ocasionalmente diezma y alimenta al pobre y al hambriento. ¿Qué estamos produciendo en la iglesia? Quiero decirte esto, ya les hablamos del por qué nos vinimos de Estados Unidos, no lo voy a repetir, pero pasamos varios años haciendo lo mismo y considero que lo hicimos con un corazón sincero, porque queríamos que la gente escuchara el evangelio de cualquier forma posible, pero eso nos llevó a tomar una decisión radical. Ahora, escucha muy bien esto es muy importante. Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios por las personas con un corazón sincero. Lo único que te pido es que aprecies cómo ve el mundo estas cosas. Ahora, lo único que debemos necesitar en la iglesia es la presencia de Dios. Aunque nuestras buenas intenciones puedan atraer a más gente a nuestras reuniones, eso también ha hecho que toda una generación tenga una percepción muy inferior de nuestro Dios. A mucha gente le resulta difícil asimilar por qué un grupo de personas que supuestamente están llenas del Espíritu Santo y hablan directamente con el Creador del universo, necesitan recurrir a estrategias humanas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Ahora, ay Señor, ¿acaso llega un momento en que la iglesia ya no es iglesia? ¿Sucederá eso solamente si en su declaración doctrinal ya no manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios? No creas al entrar a un edificio que tenga la palabra iglesia en el anuncio de identificación. Eso no significa que Dios la considere como tal. Supongamos que mi preocupación principal fuera la salud de la gente y abriera un negocio de jugos saludables. Y alquilo un edificio, pinto un anuncio muy llamativo con verduras muy pintorescas, sonrientes, y entonces comienzo a hacer bebidas, licuando zanahorias, espinacas, naranjas, etcétera. Y a mis clientes les encantan mis jugos, así que vienen todos los días. Pero hay un problema, no hay suficientes personas que sean amantes de las bebidas saludables como para hacer mi negocio rentable. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, le agrego otra cosa, chocomiles. Y una vez que le agrego a los jugos,
los chocomiles empieza a llegar más gente y poco tiempo después le agrego chocolatadas y las ventas crecen aún más. Y cuando le añado dulces de diversos sabores, comienzo a hacer aún más. Pero con todos esos ajustes en los ingredientes, ¿puedo decir que mis bebidas contienen elementos saludables? Aunque también veo el resultado en mis clientes que andan todos medio dormidos y han aumentado de peso. Mi deseo de tener un negocio lucrativo al final opaca mi meta original, que era ofrecer bebidas saludables. En cualquier momento debo quitar el anuncio que pinté con las verduras. Este ejemplo tal vez nos ayude a entender, pero es un panorama muy común en las iglesias. La oración, la cena del Señor, la comunión, la lectura de la Biblia, ya no son cosas que atraigan a multitudes. Y por eso comenzamos a añadir elementos que atraigan a la gente. Alcanzamos una meta, pero es la equivocada, hasta llegar al punto en que hemos agregado tantas cosas que ya no podemos llamarlo iglesia. Nuestra obligación más apremiante en estos tiempos es hacer todo a nuestro alcance para obtener un avivamiento de parte de Dios que dé como resultado una iglesia reformada, revitalizada y purificada. Es más importante contar con mejores cristianos que sean discípulos que con más miembros. Ahora, ¿te das cuenta lo raro que es llamar a alguien cristiano cuando ni siquiera es un servidor? Yo sé que no podemos forzar a la gente a servir, pero debe haber algo que podamos hacer. Ningún equipo soporta tener entre sus miembros a alguien que se niegue a contribuir. Ningún ejército tolera a un soldado que no quiere estar dispuesto a ir a pelear. ¿Por qué entonces las iglesias siguen soportando a los cristianos que se niegan a servir? ¿Por qué no tratamos al egoísmo como un pecado que se debe confrontar? Si las escrituras nos ordenan que nos sirvamos unos a otros, ¿qué no es un poco raro que quitemos eso o que le eximamos a la gente de esa responsabilidad? En primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, se le cuenta como pecado. En nuestras iglesias confrontamos la inmoralidad sexual porque se nos ordena que llevemos una vida santa. A una persona adúltera, como no representa adecuadamente a Cristo, la señalamos. Pero tampoco lo representa el que solamente va a consumir. Ese es un pecado que debemos confrontar si queremos una iglesia que sea la representación verdadera del cuerpo de Cristo. Si realmente amamos a nuestros hermanos y hermanas, ¿qué no deberíamos animarlos a arrepentirse? Nadie está completamente listo para una vida de pastor. Yo no lo estaba cuando el Señor me llamó. Sin embargo, cuando se nos coloca en esa posición, asumimos el reto. Y a veces lo más amoroso que podemos hacer es desafiar a aquellos a quienes amamos. Después de todo, un poco de presión no le hace daño a nadie. Pero en realidad lo hacemos. Ahora, escuche bien. Ay, Señor, yo he sido pastor por varios años. Y es lo que he conocido desde joven, es lo que sé, es que ese era mi llamado. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que lo es. Desde que recibí al Señor hace más de 30 años, yo supe que el Señor me estaba llamando a algo diferente. Y aun cuando traté de huir de la responsabilidad, Dios se encargó de que volviera. Me gusta ser pastor. Y me encanta ayudar a la gente a comprender quién es Dios y que aprendan a amarlo. Y a pesar de, aunque no lo crean, de las tantas traiciones y las desilusiones que uno se lleva, no hay otra cosa que prefiera hacer. Si mi vida acabara hoy, no me alcanzarían las palabras para expresar cuán plena ha sido mi existencia,
al responder al llamado de Dios. Para mí es un honor haber sido llamado al ministerio junto con mi esposa y aún no puedo entender que Dios nos haya escogido para hacerlo, porque pocas personas trabajan en lo que les encanta. Pero el enemigo intenta constantemente alejarnos de nuestro primer amor y que nos dediquemos a complacer a la gente. Casi al final de su vida, Pablo impartió cariñosamente algunas advertencias a Timoteo. En mi opinión, Dios les habló de manera más severa a los ministros que a cualquier otro grupo, si analizan las cartas a Timoteo, a Tito. Y por otro lado, el lenguaje más tierno y de mayor honra por parte de Dios se lo reservó también para aquellos que servían en el ministerio. Y parece que Dios tenía una relación muy singular con los ministros, con los líderes, a tal grado que hasta los defendía. Por ejemplo, Dios mismo azotó a Miriam con lepra por haberse atrevido a hablar contra Moisés, su hermano, en Números 12, del 1 al 10. Dios mismo hizo que salieran 2 osos del bosque para despedazar a 42 jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo porque estaba calvo, porque estaba pelón. En Segunda de Reyes 2, 23 al 24. A Juan se le llamó amado en Juan 21, 20 al 24. Abraham fue llamado amigo de Dios en Santiago 2:23. Por otro lado, las palabras más fuertes de condenación por parte de Dios también fueron dirigidas a quienes Él había puesto como líderes, como ministros, para guiar a su pueblo. La búsqueda de liderazgo implica severas advertencias. Santiago dice que los líderes, los pastores, los ministros, los maestros serán juzgados más severamente. Santiago 3:1. Y el autor de Hebreos dice que los líderes, pastores, ministros darán cuenta por la manera en la que ejercieron el liderazgo pastoral. En Hebreos 13:17. Jesús se dirigió a los líderes religiosos de su tiempo, llamándolos, escúchenlo bien, hijos del infierno, en Mateo 23:15. El punto es que no debemos asumir que todo el que ocupa una posición de autoridad espiritual merece estar ahí. Pero algo debemos hacer con los ejemplos de Cristo, de Pedro y de Pablo, que reprendieron fuertemente las falsas enseñanzas. Necesitamos de alguna manera seguir el ejemplo de David en cuanto a ser respetuosos y cuidadosos, aún ante los líderes más malos, y también el ejemplo de Pablo al exponer a los falsos maestros. Yo personalmente, al reflexionar en mi vida, yo creo que en ocasiones he sido excesivamente crítico e irrespetuoso, mientras que otras veces he sido cobarde. No tengo todas las respuestas, ni creo que he sido un modelo ejemplar. Dios ha sido muy paciente al enseñarme cómo hablar sobre temas difíciles y siempre en un espíritu de amor más que de juicio. Constantemente me recuerda que necesito examinar mi propia vida y es ahí donde creo que todos debemos comenzar. Para aquellos que están en el ministerio de la iglesia, no podemos asumir que ese es el lugar al que pertenecemos. Debemos preguntarnos, ¿estoy seguro que debería estar en esta posición? ¿Estoy en buenas condiciones como para ser líder? ¿Quiero reproducir en otros la relación que tengo con Jesús? Para todos aquellos que actualmente no son líderes, pastores, ministros, no asuman que no lo deberían hacer. Es probable que su temor al fracaso les esté impidiendo hacer lo que Dios los llamó a hacer. Nadie es llamado a sustentarse solamente, sin dirigir ni nutrir a otros. Tan solo mira a tu alrededor. Si no hay nadie siguiéndote, algo anda mal con tu vida. Dios te ha llamado a ser discípulos. Él te ha llamado a dirigir de alguna forma. La iglesia necesita líderes
ministros piadosos. Contrario a la creencia popular, todos somos llamados a pastorear. Lo diré otra vez. Todos somos llamados a pastorear. Es una palabra que simplemente significa guiar, alimentar. Las mujeres, por ejemplo, deben guiar a las más jóvenes. En Tito 2, 3 al 5. Los padres deben guiar a sus hijos. Efesios 6, 4. A Timoteo se le dijo que enseñara a otros lo mismo que se le había enseñado a él. En 2 de Timoteo 2, 2. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Esa es la gran comisión de Mateo 28, 20. Si no puedes encontrar una sola persona que te considere su mentor, su guía, su maestro, algo anda mal contigo. Y quiero decirte esto, las redes sociales no cuentan los likes que te den por poner una frase bonita y no, yo hablo de personas de carne y hueso que imiten tus acciones. Esto requiere vivir una vida digna de ser imitada, lo cual es un poco más difícil que simplemente compartir fotografías y frases bonitas en tus perfiles en las redes sociales. Ahora, ¿cuáles son las trampas del ministerio? ¿Hay trampas en el ministerio? ¡Uy! Que si hay trampas, que si hay trampas. Solamente te daré la introducción, porque algunas de las expectativas que tenemos con los líderes hacen que sea prácticamente imposible que tengan éxito. Ya no le dan prioridad a las cosas que Dios quiere que sean primero, ni a las cosas que esperaban hacer cuando comenzaron a ministrar a otros, lo cual no es del todo culpa suya. Muchos comenzaron en el ministerio porque tenían un amor profundo por Dios y por la gente. Tenían una mentalidad radical y valiente, listos para arriesgar lo que fuera por el reino de Dios. Pero actualmente hay tantas trampas tendidas delante de los ministros que al fin caen en alguna de ellas, lo cual provoca que se distraigan y que vivan engañados o se depriman. Por eso comenzamos con la advertencia de la tibieza espiritual. Ahora están captando por qué empezamos así. Ahora, ¿cuáles son una de las trampas? Número 1, la trampa de evitar las críticas. Las personas no miden sus palabras para hablar de los pastores. No importa lo que se predique, siempre hay personas en ambos lados que están ansiosas por criticar. La hostilidad y la cantidad de sus críticas conducen a politizar el púlpito. Ya no suenan como profetas, sino como candidatos a la presidencia. El líder se vuelve muy sensible en su manera de responder a la gente y comienza a enseñar de tal manera que evita cualquier crítica. En lugar de estar predicando la verdad sin temor, aunque se ofendan, el verdadero evangelio ofende. Número 2, la trampa de la recaudación de fondos. Yo me atrevería a decir que esta es la más popular. Yo no conozco a ningún pastor, escúchelo bien, no conozco a ningún pastor que haya decidido iniciarse en el ministerio porque no le gusta recaudar fondos, así como lo están oyendo. Y también conozco muchos pastores que no se preocupan regularmente por el presupuesto de la iglesia o por los proyectos de construcción. O sea, la trampa del materialismo ha entrado con gran poder en la iglesia, que ahora el ministerio lo ven como una empresa o como un símbolo de dólares o de pesos. Y hasta ahí le dejo, porque eso me llevaría a un estudio completo. La otra trampa es la de la comparación. Los miembros de la iglesia escuchan con regularidad las transmisiones multimedia de pastores muy talentosos. Leen artículos escritos por brillantes teólogos y ven videos de talentosos líderes que mueven a miles de personas. Y es muy difícil, tanto para los líderes como para los seguidores, no sentirse desanimados por las comparaciones. Escúchalo bien. Dios te dio algo individual, particular a ti. Número 4, la trampa de cumplir con las expectativas. La gente llega los domingos
esperando que haya un buen lugar para estacionarse, música que disfruten a un volumen ideal, un servicio de 30 minutos, un buen servicio de guardería, un ministerio para niños, actividad para los adolescentes, para jóvenes solteros, jóvenes adultos. Los líderes y los pastores están demasiado ocupados creando todo lo que la gente espera como para buscar en verdad lo que Dios ordena. ¿Estás escuchando? Número 5, la trampa de la popularidad. Los asientos vacíos son deprimentes. Las sillas vacías deprimen, al igual que ver la gente que se amotina en la iglesia o en otra iglesia donde solo se les ofrece entretenimiento. Prueba ir a un congreso cristiano, una convención en que los pastores, que son casi celebridades, son tratados como miembros de la realeza. Y es difícil no sentir envidia, como también lo es que aquellos que están en la cima no se llenen de orgullo. No hay ganadores en este sistema. Número 6, la trampa de la seguridad. Es curioso que coloquemos a los pastores en las oficinas de la iglesia, rodeados de un equipo de cristianos que están a su servicio trabajando 40 horas a la semana y luego les pidamos que nos prediquen acerca de vivir por fe. Número 7, la trampa de la avaricia. Las personas en nuestro país, en México, bueno, yo me atrevería a decir que en Estados Unidos y prácticamente en los países subdesarrollados también, se sienten con más derechos que nunca, y los pastores no son la excepción. Cuanto más grande la iglesia, mayor el sueldo, mayor la recaudación. Cuanto más ventas de libros, más regalías, más souvenir, más comida, más empresas tengan. El crecimiento de la iglesia pues puede tener doble intención para aquellos que les gusta vivir cómodamente. El mercantilismo ha invadido a la iglesia. Y por último, la trampa del ataque demoníaco. Encima de todo eso que acabamos de mencionar, hay un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y los pastores son los primeros de su lista. Hay un enemigo que hace todo lo posible para tentar y hacer pecar de tal forma que daña irreparablemente la reputación de la iglesia. Puedes argumentar que los pastores deberían ser lo suficientemente fuertes como para evitar esas trampas, o si la gente debiera dejar de crearlas. Realmente no importa de quién sea la culpa, pero es claro que los líderes se distraen y se desaniman. Y quiero dejarte con estas preguntas para el día de mañana. ¿Podemos pretender que se produzcan discípulos llenos del Espíritu Santo a partir del modelo de ministerio que tenemos hoy? ¿Acaso estamos inconscientemente disponiendo todo para que fallen estos hombres y mujeres de Dios? Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. La gente era más respetuosa con sus pastores y con la autoridad en general. Hace 20, 30 años no existía eso de las redes sociales. De hecho, muy pocas personas tenían teléfonos celulares. Si alguien en ese entonces quería elogiar o criticar a un pastor, tenía que ir a buscarlo en persona, pero los tiempos han cambiado. Cuando las redes sociales empezaron a inundar al mundo, de repente se volvió mucho más fácil y rápido el que alguien halagara o criticara públicamente a los pastores. Para quienes nunca han tenido que enfrentarse a un mar de gente manifestando fuertemente sus opiniones a través de las redes sociales, pues deben ser agradecidos. Pero he conocido muy pocas personas que han sabido navegar ese mundo manteniendo la humildad y el amor sin perder la valentía. Y es que las grandes multitudes tienen un efecto extraño en nosotros. Hacen que inconscientemente comencemos a predicar de una manera en particular
como para evitar las críticas, para tener a los miembros a gusto, hablarles de éxito, de prosperidad, apapachando prácticamente el pecado sin confrontar, sin hablar del cielo ni del infierno, en lugar de enseñar la verdad sin importar la respuesta que eso genere. Vivimos en un tiempo en que las personas son muy sensibles. Si decimos mal una sola palabra en público, eso cuántas catástrofes no acarrea en la iglesia. Por eso necesitamos volver a ser pastores. O yo diría, necesitamos ser verdaderos pastores de Cristo. Volvamos a ser verdaderos pastores de Cristo. Él fue el que instituyó. Lean Efesios 4:11. Él fue el que llamó a pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Hoy es tiempo de volver a ser esos pastores que Jesús quiere que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te doy gracias porque a cada uno de nosotros nos has dado un llamado. Todos somos pastores. Porque al momento en que predicamos a una alma, a una persona que necesita escuchar de ti, que necesita de ti, desde ese momento nos conformamos en pastores, alimentando a esa persona, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que volvamos a ser esos discípulos que tú, Señor, formaste, como tú los formaste, Señor, y ejemplo nos has dado. Pero es tiempo que dejemos todo lo que tú nos has hablado el día de hoy, que volvamos a la raíz, Señor, que volvamos a ser esa iglesia poderosa, no encerrada en cuatro paredes, entretenida, con tanta mercadería que se vende hoy en día, con tanta distracción, pensando que tú diseñaste la iglesia para entretenerla, para tenerla conforme, Señor, solamente prometiéndoles esperanzas falsas, prosperidades efímeras, pero nos olvidamos, Señor, de lo principal. Y esto puede calar, Señor, pero tú lo dices claramente en tu palabra cuando la discernimos. El enemigo solo promete riquezas materiales, solo promete las cosas del mundo, pero tú prometes las cosas eternas. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor. Y es tiempo de tomar una decisión. Como Josué le dijo al pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Es tiempo de que tomen una decisión. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa sea nuestra bandera, que ese sea nuestro lema, Señor, en todo nuestro caminar. Desde ahora y para siempre, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia eterna, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.